Para este foro de discusión vamos a abordar dos temas. El primero es la resistencia a los antibióticos y el segundo es la microbiota. Vamos a ir desglosando estos temas y vamos a comenzar con la resistencia a los antibióticos. Bueno, algunos de los organismos más peligrosos que hay hoy en día son la tuberculosis, la gonorrea y SARM. Estos son considerados así por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ya que así lo reconoce. Estos organismos han creado una resistencia antimicrobiana, es decir, tienen la capacidad de vencer a los antibióticos y se hace cada vez más difícil tener tratamientos efectivos para tratar estas infecciones. De acuerdo a datos de CDC, se estima que alrededor de 2 millones de personas en Estados Unidos se enferman por infecciones. Estas son resistentes a los antibióticos y como resultado dan una cifra cercana a los 23,000 muertes en Estados Unidos. Existen más bacterias que pueden crear esta resistencia y esto puede ocurrir, es muy común. Incluso pueden volverse inmunes a varios antibióticos. Esto da paso a enfermedades que no cuentan con un tratamiento efectivo. Muchas bacterias han desarrollado esta resistencia, pero hay algunas más peligrosas como la tuberculosis o también conocida como TB, que es la mayor causante de muertes en el mundo por infecciones. La tuberculosis sencilla es una bacteria muy complicada de tratar, entonces las cepas que se crean a partir de estas son muchísimo más complicadas y algunas necesitan años de tratamientos difíciles y dolorosos. Estos tratamientos traen consigo inyecciones horribles, dolorosas y muchos efectos secundarios. Uno de los más comunes y que es más conocido es que causa sordera en sus pacientes. Otra bacteria es la gonorrea y esta también es peligrosa ya que ella sí se volvió muy resistente a prácticamente todos los antibióticos y hay muy poquitos de los que sí tienen un efecto contra ella. Lo que hace mayor su resistencia es compartir sus genes con otras bacterias, sus genes resistentes. Entonces, el estafilococo es otra bacteria. Es una bacteria que se encuentra en todas partes, literalmente en todas partes. En el entorno, en objetos que utilizamos en nuestra vida diaria e incluso se encuentra en nuestra piel. Por lo regular no es dañino, pero cuando llega a serlo es complicado de tratar, en especial a los pacientes con SARM o estafilococo aureus resistente a la meticilina. En general, estas tres bacterias son las que sobresalen en la resistencia a los antibióticos. Ahora vamos a hablar de específicamente cómo se produce la famosa resistencia. Esta resistencia se produce por la ingesta excesiva o indebida de antibióticos por un lapso de tiempo muy largo y el emplear antibióticos en animales para aumentar o provocar un mayor crecimiento, y esto es lo que causa que las bacterias tengan una multiplicación muy rápida. Algunas cosas que pueden hacer las bacterias para evitar el funcionamiento de los antibióticos es que cambian su pared celular para evitar que entren, expulsan a los antibióticos antes de que reaccionen por medio de cápsulas y pueden crear enzimas que los neutralizan. A todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer para luchar con esta resistencia? Bueno, el uso de menos antibióticos, que es muy común utilizarlos cuando nos automedicamos y solo usarlos cuando sea realmente necesario. Usarlos de acuerdo a la prescripción que se nos da para evitar que las bacterias se conviertan en resistentes y no se deben utilizar para tratar infecciones virales como la gripe, que es muy común que tenemos un resfriado y nos dan antibióticos, porque los antibióticos solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. El siguiente tema es la microbiota. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que se encuentran en el tracto digestivo. En su gran mayoría son bacterias, pero también se pueden encontrar hongos y levaduras. Tenemos más de 100 billones en nuestro organismo. Estas son células no humanas. El desarrollo de la microbiota viene desde el nacimiento. Su presencia en nosotros depende de si fuimos a un parto vaginal o una cesárea, ya que si nacimos por un parto vaginal, a la hora de salir nos cubrimos de las bacterias de nuestra madre. Si es una cesárea, pues no sucede esto. Un dato importante e interesante es que no todos tenemos la misma microbiota, como algunos llegamos a pensar en algún momento. La microbiota intestinal es única y característica de cada uno de nosotros. Gran parte de la microbiota intestinal habita en nuestro intestino mediante una simbiosis. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras nosotros les damos un lugar agradable y confortable para vivir, por decirlo de alguna manera, ellas nos brindan muchos beneficios.
Algunos de ellos son, por ejemplo, cuando forman parte de la digestión, ya que éstas se encargan de dirigir la fibra, carbohidratos, mientras ellas se nutren y obtienen energía. Sintetizan distintos ácidos grasos y vitaminas esenciales que nosotros no podemos producir por sí mismos, y también intervienen en el desarrollo del sistema inmune y en conjunto actúan contra microorganismos patógenos. También se ha descubierto que tiene una conexión o un vínculo con nuestro cerebro y se cree que si hay alteraciones en la microbiota puede influir en trastornos mentales como depresión, ansiedad o dolor crónico. Aquí es donde se unen los dos temas, ya que los antibióticos afectan el equilibrio de la microbiota si se utilizan de forma inadecuada. Entonces hace que microbios patógenos puedan infectar con más facilidad a nuestro organismo.